Vamos a ver el día de hoy un hotel ecológico que está cerca de las cascadas, que me decías que son las más grandes de Colombia. Una cascada que se llama La Chorrera, la más alta de Colombia, que bueno, con este clima que nos acompaña no se puede ver, pero hoy a lo lejos... ¿De aquí se alcanza a ver? Sí, pues muy pequeñita, pero sí se alcanza a ver. El camino para llegar es un poco complicado, pero seguro vale la pena. Es este turismo de aventura, ¿verdad? Es un proyecto que se planteó hacer en 2 etapas. En este momento está la etapa 1. Consta de 4 bohíos. Bohíos es la casa típica muisca. 4 bohíos. En un futuro, en la segunda etapa, serán 15. Y una zona social, que en este momento son 2 módulos. Y van a ser 9 módulos. Ah, ya se empieza a sumar aquí. Cuando no está lloviendo como hoy, cuando no hay niebla, al fondo hay una montaña espectacular. Verde. Bueno, esta es la parte... ¿Cómo se les llama entonces a estos casitos? Bohíos. Bohíos. Como bollo, bohíos. Bohíos. ¿Y de qué son? ¿De metal? No. No, el metal es la parte de la cubierta. La cubierta es de metal. Pero son de madera. De madera teca. El piso y madera zapán, la estructura. Ok, es un espectáculo, ¿eh? Aquí es donde digo que se ven las vistas impresionantes. Perfecto, danos una buena explicación de dónde nos encontramos. Bueno, estamos en Choachí, que es un municipio a las afueras de Bogotá. Es un municipio que tiene historia muisca, la cultura indígena muisca, y el proyecto se basó en esta cultura para desarrollar la arquitectura. Entonces las casas típicas tienen esta forma, como Sí, cónica. se llaman los bohíos, tienen la forma con cubierta cónica, columnas de madera y planta circular. Interesante. Estamos cerca de La Chorrera, que es la cascada más alta de Colombia. En este momento no se puede ver por la niebla, pero en las montañas del fondo se vería. Ok. Y cada una de estas piezas es un espacio, es una recámara, es la cocina. Sí, todas tienen la misma cada forma. una tiene un uso. En este momento estamos viendo 2, que son las de uso social. Está la de la cocina con bar y la del baño. Y las habitaciones, que ahora las veremos una por una, son 4 habitaciones en este momento. En una siguiente etapa pues iremos añadiendo módulos, bohíos, para completar el proyecto. Ah, bien la estructura, Juárez. La cubierta es de junco. La cubierta es de caña brava. De caña. Se ha hecho una por una porque cada una tiene una medida diferente, entonces no se puede sistematizar, sino que cada caña tiene una medida diferente y se va cortando una por una. La cubierta original de las casas muiscas eran con palma. Entonces en este caso se ha hecho una reinterpretación y se han colocado estos elementos horizontales de madera, pues para que no sea literal, se ha hecho una contextualización de las construcciones originales. Ok. Qué bueno que hay restaurante, ¿eh? Muy bien. Una buena superficie. ¿Qué diámetro tiene la pieza? Los módulos son más o menos de 32 metros cada uno. Diámetros son 6, 7. Ok. Y la plataforma donde se construye unos 100 metros cuadrados, que es esta la que estamos en este ¿Dónde momento. estamos? 100 metros Sí. cuadrados. ¿Y qué es estructura de acero también? Es estructura de acero, la estructura de acero, cimentación Ajá. y piso en teca. La idea era en todo el proyecto utilizar solamente materiales naturales. Entonces uno no va a ver un ladrillo, un cemento, se va a ver solamente madera, caña brava, piedra, enchape de piedra. Ahora vemos los baños y demás y es todo enchape de piedra. Si quieres bajamos, sí. Desde ahí podemos ver. Pues la verdad, el tiempo le da un aire muy místico. Sí, la vegetación ha ido creciendo de una forma muy chévere y aparte que el clima ayuda mucho a que cualquier cosa que uno planta enseguida está gigante. Esta palmera hace un año, esta platanera, hace poco era pequeñita. Uf, esas plataneras son lo mejor. Desde aquí se ven las distintas habitaciones. También aparte del trabajo de arquitectura, de la construcción,
está el elemento de paisajismo, ¿no? De cómo conectar las cabañas con los senderos, con la vegetación. Darle privacidad también a través de la vegetación a los baños de las distintas habitaciones. Qué bonita la escalera. La estructura de acero forrada de teca. Ustedes llevaron la obra. Sí. ¿Y toda qué la tan construcción. complicado fue construir hasta acá? Aquí sí fue muy complicado. Al igual que en el anterior proyecto que vimos, dije que fue como relativamente sencillo. Acá sí fue muy complicado, por la distancia y por el sistema de trabajo, o sea, el sistema constructivo y por el proyecto en sí. O sea, es mucho más complicado hacer una construcción circular que una de planta cuadrada. Entonces se iba complicando. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? 5 años. 5 años. Sí, pues también porque las obras siempre van como acompañadas del presupuesto y el flujo de caja, de pandemia, de todo ese tipo Ok, de cosas. ok. Se atravesó Y- la pandemia, Ujú. claro. Vamos por acá, los siguientes módulos. Por aquí empiezas a recorrer hacia las habitaciones. Ajá. Sí, Ok. este es el acceso principal. Eh, Oye, ¿los albañiles se quedaban a dormir aquí o sí, cómo? se quedaban en la casa de arriba, se Ajá. quedaban, pero también, o sea, por tanto tiempo iban como renunciando poco a poco, porque al estar lejos de Bogotá, pues era un proyecto complicado, en ese sentido. Claro. Íbamos rotando, luego regresaban nuevamente. Este es el módulo del baño social. Se ve muy resistente la madera. También pues con la caña brava en los techos. Los lavamanos en piedra. El enchape de piso y paredes también en piedra pizarra. Cortada en lajas. Para mantener como ese componente natural en todo el proyecto. Se siente muy natural. Y la cubierta, una belleza. Los sanitarios. ¿Y los muros son de pura pizarra o De es? pizarra. Sí, total. No, es de forrado, es mampostería. forrado. Tienen Es son de enchape. ladrillo. Son de ladrillos. De ladrillo, ¿verdad? Es que vi por aquí que hay mucho ladrillo en las Ajá. construcciones. Sí. La iluminación me encantó también. Interesante cómo queda expuesto todo, ¿no? O sea, aquí no hay puertas. No. El ventanal, el de lavamanos. En lugar de colocar un espejo, pues preferimos como mostrar las vistas en lugar del espejo típico de lavamanos. Claro. Ah, se ve genial. Me siento como adentro de un barco. Solamente que en lugar de timones hay lavamanos. Oye, ¿eh? Y la cubierta, todo es de la misma madera de teca, ¿verdad? La cubierta en zapán, o sea, estructura en zapán, piso del deck en teca. Ok. El zapán para el tema del agua y la durabilidad es muy, muy bueno. O sea, ya lleva 5 años la primera cabaña, que es aquella, y perfecto. 5 años. Bastante tiempo. ¿Y cuánto cuesta hospedarte una noche? Sobre 500.000 pesos ¿En colombianos. dólares? En dólares eran $120, $130, Ok, más o menos. no está mal. Los senderos, pues también de forma natural, con piedras que contengan la gravilla, maderas que contienen la gravilla. Luego, los distintos bohíos tienen diferenciación de altura, como para ¿Así? diferentes alturas, diferentes orientaciones, como para ese componente aleatorio. Este tiene una altura de 6 metros, 5,5, 6,5. Parece un sombrero. Perdón, vamos a abrir por acá. Claro, con tu jacuzzi. Con tu chimenea también, claro. Esas chimeneas son lo mejor, ¿verdad? Porque Sí. no calienta los costados, ¿no? De la placa. Y bien su escape. ¿Cómo huele? Qué bonito aroma. Aquí un elemento muy importante es la altura del techo y la ventana a la luna. ¿Qué altura tenemos a la ventana? En esta puede ser 6 metros. Sí. Sí, en algunas teníamos 6, 6,50, 5,50. Aquí fácilmente, sí, mira, el dintel está como a 2,30. Ajá. Completar está así, 5,50. Puede estar esta. De acuerdo. Me gustan las ventanas que hiciste. ¿Verdad? Toda completamente Toda es de vidrio. completa, claro, Ajá. para
potenciar las vistas. Imagínense despertar así, Juanes. Esto está muy místico. Imagínate un loco que diga, bueno, ya me voy. Y pega un salto. Y jajaja. No, es que parecía que era todo un mar de niebla, pero no, el pasto está cerca. Y los brazos que me preguntabas antes que sobresalían son estos dos elementos que están atrás. Es la ducha y el baño. Ah, buenísimo. Te queda... Ah, es que tienes un buen escalón aquí. Aquí está la regadera. Un escalón de 20 centímetros. Y todo forrado de la misma pizarra. Ah, son 2 regaderas. Dos regaderas, sí. Una puerta, pero dos regaderas. El vidrio también en días soleados se puede mover. ¿Este? Sí. ¿El de arriba? Ok. Se corre y que quede abierto. Y en ese otro módulo, en este otro brazo, tenemos el baño. También con el lavamanos en piedra y Ok. también Y vidrio. también vidrio en el techo. Este le va a gustar a mi amigo Alejandro da Costa. Con su lavamanos adentro. ¡Qué experiencia! Aquí tenemos una mezcla de madera, pizarra y piedra en el lavamanos. Qué bonito lo veo. Bueno, todos jóvenes, ¿cómo lo ven? ¿Les está gustando? Es una experiencia, ¿eh? Y vean esto. Imagínense salir del baño y ver esto. La luz, la tira de LED que tiene en todo el perímetro, le da mucha magia. Le ayuda como a hacer esto más vivo. Entonces, en esta parte de atrás de la cama, pues tienes todos los utensilios, ¿verdad? Las toallas, cafetera, Ropero, los utensilios. ropero. Guardas todo. Perfecto. Claro, entonces me decías, como 5 metros, ¿verdad? De diámetro. Como 5 metros de diámetro, sí. Más o menos. Excelente. Y toda la corona. Oh, es que qué trabajo, ¿eh? Sí, el sistema, el diseño que propuse era bastante complicado de construir, por lo que no tiene un alero en la cubierta. Ajá. Entonces la canal que recoge el agua es interna. Este elemento de madera que está acá Ajá. es para recoger todo el agua. En lugar de que el agua caiga directamente al exterior, no tiene ningún alero por fuera y hace que deba ser recogida internamente. Ah, claro. Pero creía que era muy importante para el diseño hacer ese tipo de Que no tuviera, encuentro entre cubierta y que no rompiera la pureza exacto. de las líneas, ¿verdad? De la continuidad de la pieza. Y sí te sientes muy íntimo, ¿eh? Te sientes alejado de las demás, que creo que eso es muy importante. 5 años haciéndolo. ¿Y cada cuánto venías tú? Pues semanal, inicialmente semanal. O sea, ha habido momentos en que había un equipo grande construyendo, ahí había visitas semanales, luego un equipo pequeño, pues sí, se reducía a quincenal la visita, más o menos. Un poco menos de avance. El equipo era como de unas 5 o 6 personas Ajá. en diferentes periodos. La orientación de cada cabaña está dispuesta para que se genere privacidad. Por ejemplo, esta mira hacia allá, aquella mira hacia allá y aquella hacia allá. Entonces nunca va a haber como ese encuentro visual entre las distintas cabañas. ¿Y aquí importaba la orientación solar con respecto al sol? O sea, ¿calienta el sol aquí o siempre está ahí? El sol nace por allá, entonces sí que todos tuvieran el amanecer. También las vistas geniales están allá, por la montaña. Ok, ok. El movimiento de tierra fue manual, todo. O sea, aquí no pudimos meter serio? excavadoras. Sí. Igual la idea era que no, o sea, se implantaron donde fuera favorable el movimiento de tierra. Eso también fue Claro, donde no una hubiera forma tanto, para decidir, sí, para decidir dónde implantarlo. tanto Aparte de movimiento. la distancia y las vistas y el sol, también tener en cuenta pues, la topografía. Las tres, bueno, la diferencia de cada una son las alturas y
y su relación con el entorno de vegetación y de vista, de visuales. Esta es un poco más bajita, sí, sí. Ok, No sé si se aprecia. pero muy poco, ¿verdad? Sí, muy poco, es como La cama es una cama queen size, ¿verdad? Sí, Queen. Porque te permite circular alrededor de... Como bañarte en el bosque. Con respecto a la vegetación que me preguntaba antes, pues contratamos una empresa de paisajismo que fue la que nos propuso el tipo de plantas y también muchas pues se cogen de otra parte y se plantan acá. Ujú. O sea, es una región que por donde uno vaya encuentra plantas y las puede retrasplantar. Sí, aquí todo se da, ¿verdad? Ujú. El clima aquí es más agradable bueno, más agradable, más cálido que el de Bogotá. ¿En Estamos como serio? a 2000 metros en 2000, sí, 2100. Bogotá 2600. Y tienes aproximadamente un costo. ¿Cuánto costó el, no sé, el metro cuadrado cada cabaña? Sí, Para alguien que quisiera hacer algo así. me lo han preguntado muchas veces. Es bastante costosa. O sea, uno inicialmente hace una previsión mucho menor de lo que realmente fue. Cada cabaña puede estar costando 200 millones de pesos más o menos. Que en dólares sería 50.000. $50,000 Sí, para 30 metros a $1.800 el el metro metro. cuadrado. Ujú. Claro. Pues también porque incluye el deck, ¿no? Que tiene una superficie de 100 metros. O sea, aparte de los 30 metros construidos, están los 100 metros de deck. Ah, bueno, eso nos da una muy buena Sí. idea. Se me hace bien para traer todo ese material hasta acá. Los Sí, y o gastos. sea, el elemento más costoso yo creo que es el tema que es muy artesanal todo. Entonces, si cada palo tiene una medida diferente, entonces eso incrementa mucho la mano de obra. Claro. También los materiales, pues no son los materiales típicos de ladrillo, pañete y demás, sino madera, caña brava, elementos que tienen un costo de pronto mayor. Hay otros que no son costosos, como la pizarra, Es del sitio. es del sitio y no tiene, o sea, es más económico que un enchape común, pero la madera como tal y demás sí. Muy bonita la pieza. Buenas tardes. Ah, mira, se está despejando un poco Buenas, buenas. el cielo. Ah, qué belleza. Gracias. Uf, esta me gusta más. Se siente como con esta vista más franca. Y aparte tienes amigos aquí que te visitan. ¿Ya vieron qué marca es esta joya de chimenea? Bosca. Pensé que era Bosch. No, es Bosca. Pero está muy bien para que sepan. Qué bonito está esto. Caminas al baño. Aquí vienes a dar un retiro de la ciudad. Un poco más de luz. ¿Estamos a cuántas horas de Bogotá? Estamos a 1 hora y media A más una o hora y menos, media ¿no? más o menos. Aproximadamente. Hay A que ver, atravesar un páramo que está a 3500 metros de altura y llegaríamos hasta acá. para que saquen sus provisiones, jóvenes. Queda relativamente cerca, la verdad. Sí, lo bueno es el tráfico hasta acá no es malo. No hay mucho. ¿Y qué es? ¿Es un octágono? ¿O Tiene 12 lados. 12? Dodecágono. La construcción tradicional es completamente circular, pero pues la Por eso que interpretación, hiciste la mayor cantidad de lados sí, posibles. la mayor cantidad de lados posible. También pues modulado para que esos lados fueran compatibles con los baños. Pues cada módulo de allá es un lado y con las puertas. ¿Y la electricidad? ¿Sí llega la electricidad acá? Llega electricidad, llega agua, el pozo séptico era lo que tuvimos que resolver. Qué bonita toma. Este acceso se ve muy bien, ¿no? Como que le llegas de frente a la pieza, Sí. te recibe muy bonito.
majestuosa. Y estructura de PTR. No tuviste problema con la cimentación porque es roca, ¿verdad? El terreno. Sí, ¿no? Cimentación en concreto de un tamaño normal, sin problema. El terreno también se ha comportado bien, la excavación. ¿Cómo es la cimentación de la pieza? Está formado por 9 columnas metálicas Ajá. y cimentación en concreto. Ok. Esas 9 columnas. El terreno también se comporta bien. Y sí, este fue el que más nos costó, el desmonte del terreno manual. O sea, todo eso fue con pico. Sí, un pico y bajo la lluvia. Eh, es una región bastante lluviosa. Pues también tiene veranos muy, muy agradables. Está como para andar en parapente aquí. Andar volando sobre las nubes. Una escapadita en pareja. Aquí no es tanto para niños, ¿verdad? Esto es de pareja. Es de pareja, de gente que teletrabaja, me estaba comentando ahorita. ¿Ah, sí? ¿Se vienen a trabajar aquí? Sí, entre semana, de lunes a viernes. ¿Me lo juras? Sí, eso me estaban comentando. Qué belleza el teletrabajo, ¿ah? Ya Ajá. puedes trabajar en cualquier parte del mundo. Nomás sí hagan su Una buena trabajo. señal de internet y ya. Sí tenemos buena señal en internet. Sí. Eso es fundamental. Pues 5 años de su vida, arquitecto de trabajo. Sí, el diseño se empezó en el 2000, finalizando el 2018. Y se abrió al público, pues, prácticamente hace 6 meses. O sea, están nuevas. Sí, De acuerdo. con esas pausas que comentamos del proceso constructivo, con esa paciencia para ir avanzándolo hasta hacerlo realidad. Excelente. ¿Cómo lo pueden encontrar en las plataformas? ¿Cómo están? ¿Cómo se llama? Ciavie. ¿En qué plataformas? En todas. En Instagram, ¿En Instagram? ¿Airbnb no? sí, en Instagram está el enlace para llegar a Para Airbnb. llegar. Ujú. Excelente. Pues vamos a dejar todas las redes sociales. ¿Y sus redes sociales, arquitecto? Es STVZ Arquitectura. Maestro, Instagram. muchísimas gracias. Vamos a dejarle aquí una liga para que vayan a conocer otra de sus obras, una gran casa en concreto, una joya también aquí en Colombia. Maestro, muchísimas gracias. A ustedes. Es verdaderamente un placer conocer el rango tan diverso que puedes hacer, ¿eh? Es una Gracias. arquitectura muy distinta. ¿Y en qué estás trabajando actualmente? Estoy desarrollando un proyecto en la Sabana de Bogotá. También un estilo diferente. Entonces, lo tuyo es reinventarte en cada Ujú. proyecto. Interesantísimo. Gracias. Nos veremos muy pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.